Dios les bendiga en esta tarde a cada uno de los que logra ver esa transmisión. Pues estamos en esta tarde transmitiendo nuestro programa El Poder de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor para dar inicio. A todos los que logren ver este video, Dios los bendiga de una manera muy especial y ojalá el Señor enriquezca su vida con esta palabra. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 15:16. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y estaba mirando acerca del gran poder de Dios. Y pues Dios tiene muchos atributos. Una de ellas es el poder de su resurrección, el poder de su palabra, el poder de una vida de instrucción que Él nos regala, el poder de la piedad, el poder de una vida indestructible que Él nos da, el poder de su fuerza, el poder de la palabra de la cruz y el poder del evangelio. Pero en esta tarde nos vamos a centrar en el gran poder de Dios, de el poder de su resurrección. Amén. Y vamos a mirar en esta tarde qué significa la resurrección y qué esperanza nos da ella para cada uno de nosotros. Amén. De acuerdo con el diccionario, resurrección es volver a la vida, es volver a revivir algo que estaba muerto, es volver a levantarse de entre los muertos, que fue lo que hizo el Señor. Y hasta este momento, pues ningún hombre o ninguno de los que han prometido levantarse de entre los muertos ha podido lograrlo. Solamente nuestro Señor ha podido vencer la muerte y levantarse con el botín en la mano, dándonos una esperanza de que si Él resucitó de los muertos, pues nosotros resucitaremos también con Él. Amén. También vamos a mirar el significado. Dicen que es la renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido su actualidad. También es la renovación de alguien que estaba decaído física o moralmente. Es decir, al conocer a Jesús espiritualmente, esa renovación de vida. Sin embargo, el significado también se asocia a una cuestión de fe. Revivimos cuando llegamos al Señor porque Él nos dio vida, juntamente cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos encontró totalmente ajenos a la vida de Él y el pecado nos tenía esclavizados y estábamos en un estado espiritual totalmente muertos. Pero ¿qué provoca el poder de la resurrección en nuestra vida? Primero, ¿qué provoca? Esperanza viva y herencia de que Jesús resucitó para darnos vida. Amén. La palabra del Señor dice que Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. No nos dio cualquier vida, sino que nos dio una vida en abundancia. Aprovechamos su sacrificio, pues de lo contrario nos volveremos indiferentes y caeríamos en el error de menospreciarlo. No podemos menospreciar la obra redentora que el Señor hizo en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Así que no valimos, no fuimos comprados a precio de dinero, sino al precio más alto que alguien hubiera podido pagar por la raza humana, como fue la sangre limpia, la sangre pura de nuestro gran Redentor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? La obra que Dios inició en cada uno de nosotros está perfeccionándose cada día hasta su venida. La resurrección del Señor venció a la muerte y se convirtió ¿qué? En victoria. También provoca vida porque destruye el pecado para que no le sirvamos más. Cuando renacemos en Cristo estamos bajo su gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo su gracia. Entonces su gracia nos da la oportunidad de vivir, de tener una oportunidad de tener vida eterna. Ya no tenemos ese imperio de la muerte que vivía, que estaba el acta de los decretos que tenía el enemigo para nosotros, sino que esa acta de decretos fue quitada porque nuestro Dios Todopoderoso venció la muerte, resucitando al tercer día con el botín en la mano y con esa victoria de que ha resucitado de los muertos. La vida está en la resurrección de Cristo. El morir de Él, la muerte del Señor,
significó la vida para cada uno de nosotros, porque fue lo que dio esperanza, de que no fue uno de los que prometió que voy a resucitar, sino que resucitó, como él dijo que iba a destruir ese templo y al tercer día resucitaría. Muchos no lo entendían, pero el Señor lo cumplió al tercer día resucitando, significando su resurrección la esperanza para la raza humana. Y eso es lo que hoy nos hace hablar del gran poder de Dios, o del Dios poderoso que tenemos, de un Dios que no es un Dios cualquiera, que promete y que no cumple, sino que Él ha cumplido hasta el día de hoy con cada uno de nosotros, recordándonos que primero resucitó de los muertos, que murieron. Algunos han muerto, pero nadie ha resucitado, pero sobre toda la humanidad y sobre todos los que han muerto, el único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la fe nos lleva a creer que un día resucitaremos. Los que hayan muerto en el Señor o hayan dormido en el Señor resucitarán para vida eterna. Y los que no hayan creído en el Señor para muerte. Qué hermoso es tener la esperanza de tener un Dios tan poderoso, tan glorioso, que nos promete vida por la eternidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a mirar un versículo más. Vamos a hacerlo en Primera de Corintios 15, 12 y 14. 15, 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, miren, nuestra esperanza o nuestro respaldo de la palabra que nosotros damos y que predicamos y anunciamos cada día, es que predicamos a un Cristo que resucitó de los muertos. Y aunque algunos dicen que no resucitó, hay una pregunta y dice, ¿y si Cristo no resucitó? Vana es nuestra predicación. Si el Señor no hubiera resucitado, nosotros predicaríamos en vano, porque estaríamos predicando de un Dios muerto. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos, y que nosotros también reinaremos con Él si creemos a esta palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a mirar también en Primera de Pedro 1:3, Primera de Pedro 1:3, y vamos a seguir mirando el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:3. Gloria al Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué hermosa esperanza tenemos nosotros. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva. Tenemos una esperanza, y es una esperanza que no es cualquier esperanza, sino una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dentro de los muertos, ¿sí? Para una herencia que incorruptible e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual, ¿qué dice? En lo cual vosotros os alegráis ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No importa en este momento cuán afligidos o cuántas aflicciones tengamos que enfrentarnos, porque tenemos una esperanza viva de un Dios vivo, que un día seremos felices con Él para siempre y podemos habitar en la eternidad. También podemos mirar en Primera de Corintios 15:51. Primera de Corintios 15:51. Vamos a mirarlo. Dice así,
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amados hermanos, qué bueno, y amigos que ven esto, qué bueno es en esta tarde recordarles la esperanza que tenemos de parte del Señor. He aquí, os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero tenemos la esperanza de ser resucitados porque nuestro Dios resucitó de los muertos. ¿Dónde se levantó? Dice en el 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y he aquí el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano el tiempo que lleva usted esperando en la iglesia. No es en vano si de alguna manera hemos padecido. No es en vano si de alguna manera hemos pasado alguna situación. No es en vano si de alguna manera alguien está pasando momentos de dificultad. No es en vano, porque un día recibiremos la corona incorruptible de gloria, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También, ¿qué dice en Romanos 5:6? Vamos a mirarlo. Romanos 5:6. Vamos a mirarlo rápidamente. Dice Romanos 5:6. Dice así. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, una de las cosas que justifica la muerte del Señor, o lo que lo llevó a morir a él, es el amor profundo que sentía hacia nosotros, la raza humana. Por eso nosotros no podemos ser indolentes e indiferentes a la muerte, al sacrificio que nuestro Señor hizo. El Señor resucitó y cuando Él resucitó se abrió la oportunidad, se abrió ese camino con el cual podemos hoy transitar, con el cual podemos hoy caminar, con una esperanza viva y gloriosa de que un día viviremos por la eternidad juntamente con Él. Pero ¿qué dice Romanos 5:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y esa gracia de Dios, que es un favor inmerecido que Él tuvo para cada uno de nosotros, esa gracia nos ha llevado a cada uno de nosotros a estar hoy y haber alcanzado la salvación, porque la gracia de Dios nos alcanzó. También dice en Juan 11:25, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo alguien que esté muerto puede vivir? O cómo el Señor dice esta expresión, que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es verdad, los muertos o los que duermen en el Señor no están muertos. Tienen una esperanza gloriosa, dice la palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor venga a levantar su iglesia, los primeros que se levantarán son los muertos en Cristo. Entonces, el que vive en Él, o los que vivimos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. No moriremos eternamente, sino que estamos en un estado de dormir, ¿verdad? ¿Qué también dice? En Primera de Tesalonicenses 4:14 al 16. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió, todos sabemos que Jesús murió y todo el pueblo lo vio morir. Y lo vio cuando fue sepultado, cuando estuvo en la cruz, cuando fue crucificado. Pero también hubieron testigos
que ya fueron a buscarlo donde había sido sepultado y ya no estaba. Entonces también hubieron testigos que vieron que Jesús resucitó. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice Hechos 4:33? Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Podemos testificar con toda la confianza de que estamos predicando a un Dios vivo, que resucitó de los muertos, y podemos dar testimonio que no tenemos un Dios que se quedó en la tumba, sino un Dios que se levantó glorioso. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, que si Él vive, nosotros también vivimos juntamente con Él. ¿Qué dice Mateo 27, 50 al 53? Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó. Pero ¿qué pasó cuando el templo se rasgó en dos? Dice, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecía a muchos. Qué palabra tan hermosa en esta tarde puedo yo mirar, la bendición tan grande que es que nuestro Señor Jesucristo, después de haberse levantado de los muertos, se mostraba al pueblo. Y a muchos de sus discípulos, de Tomás, no creía y le dijo, si yo no toco tu costado para ver, si yo no miro tus manos, pero el Señor todavía tenía sus marcas en las manos de los clavos que habían traspasado sus manos, pero algunos no creían. Y hasta el día de hoy, muchos no creen. Hasta el día de hoy, muchos no creen al anuncio de la palabra. Muchos no reciben la palabra. Pero quiero decirle que las manifestaciones del poder de Dios, una de las más grandes manifestaciones del poder de Dios es el poder de su resurrección. La palabra del Señor dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar, para sanar, para restaurar, para perdonar, para darle vida a los que están muertos en delitos y en pecado. Por eso el evangelio es algo hermoso. Por eso el evangelio es algo glorioso. Por eso el evangelio es el poder de Dios actuando a través de las personas que necesitan. Por eso cuando los apóstoles salían a predicar, ellos predicaban el evangelio y a la iglesia se añadían los que habían de ser salvos, pero sobre todo se sanaban los ciegos, los cojos caminaban, los ciegos veían y los pecadores se convertían, porque el evangelio es el poder de Dios que Él dejó para que el hombre sea alcanzado. Y cuando nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida, pues también tenemos esa virtud de bendecir a otros con este evangelio y impartir este poder de Dios para que otros también alcancen su misericordia y sean salvos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Id por todo el mundo. Está en San Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esta hora es hermoso pensar en la palabra del Señor y saber que tenemos una esperanza a través de su resurrección, que la muerte de Él nos trajo vida, nos sembró vida y nos dio la oportunidad de vivir, una oportunidad de tener una nueva vida, de vivir verdaderamente, nos resucitó. Así que en esta tarde, pues hemos hablado acerca de lo que es el poder de la resurrección del Señor. Dios mediante vamos a estar también hablando del poder de su palabra, el poder de una vida indestructible que el Señor nos da, el poder de la piedad, el poder de la instrucción a través de su palabra, el poder de su fuerza. La fuerza del Señor sí que tiene poder y ella es la que nos siembra ánimo cada día, el poder de la palabra de la cruz y el poder del evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Dios los bendiga y espero que en esta tarde esta palabra le haya llenado, le haya hecho entender que la resurrección de nuestro Señor significó una esperanza gloriosa
para la humanidad entera. Y que si alguien en esta hora está atravesando alguna dificultad, algún problema, la muerte por cada uno de los pecadores que el Señor hizo y la resurrección que Él logró sobre todos los muertos, eso es una esperanza que tenemos para que nos acerquemos a Él. Si Él tuvo poder para vencer la muerte, tendrá poder para vencer todas las cosas y para hacer los milagros que nosotros estamos esperando en nuestra vida. Así que en esta hora es una palabra de esperanza que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que pudo vencer aún la misma muerte. El Señor les bendiga en esta tarde y espero que esta palabra enriquezca su vida y también pues le llene de mucha fe y sepa que hay un Dios que está dispuesto a transformar nuestras vidas. Dios les bendiga.